El mal tiempo, las lluvias, ¿verdad?, quebrantan la salud de los grupos más vulnerables de la población. Especialmente en estos grupos están los niños por un lado y las personas mayores por otro. Nosotros para hablar de este tema invitamos al doctor Felipe Rivera, que gentilmente accedió a hablar un poquito de lo que ocurre después de la lluvia, qué pasa con el frío. El doctor Felipe Rivera es broncopulmonar de Clínica Dávila. Doctor, buenas noches, bienvenido una vez más. Muy buenas noches, muy agradado estar nuevamente con usted. A ver, después de las lluvias, doctor, y esto lo están escuchando en todo Chile, que la lluvia que nos acompañaron hasta ayer, uno siempre dice, estábamos esperando la lluvia, pero no tanta de un viaje. Bueno, pero es así. Después de la lluvia viene la humedad, las heladas. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que aparecen en estas condiciones, doctor? A ver, es muy buena su pregunta porque hay una palabra que usted dijo, estamos esperando la lluvia. En este país siempre estamos esperando la lluvia en invierno y parece ser que no estamos preparados para recibirla. Sobre todo en ciertos sectores, que lamentablemente nosotros sabemos que la naturaleza en invierno nos da lluvias y debemos esperar que en el invierno haya una serie de agentes infecciosos, virus, bacterias, etcétera. Y también esperamos que, ¿no es cierto?, que en invierno la gente esté más juntita, sin nada, y por lo tanto se reúnen todas las condiciones para que hayan enfermedades respiratorias. Pero eso probablemente a lo mejor no es tan manejable. Pero lo que sí podemos manejar es las situaciones que han acontecido ahora, que en ciertos lugares de Chile, ¿no es cierto?, hayan ocurrido desastres naturales que implican que ciertos sectores de la población que tengan que estar más hacinados. ¿Por qué? Por estar en los albergues. Que tengan que estar más mojados porque no tienen casa. Que tienen que estar, ¿no es cierto?, con precariedad de alimentación, de luz eléctrica, de calefacción, porque no hemos sabido pensar, no sé, en hacer las cosas bien. Seguimos haciendo las cosas mal, construyendo en sectores donde va a haber desastre, etcétera. Bueno, pero aparte de eso, y eso es una reflexión que me permite hacer, gracias a Julito, ¿no es cierto?, es que tenemos que saber que en esta época, como en todos los inviernos, vamos a tener enfermedades principalmente virales. Esa es una respuesta que hay que dar siempre. Cada invierno hay enfermedades virales. Claro. ¿Por qué? Porque la gente tiende a pensar que si mi hijo, mi papá, mi abuelito está enfermo, con fiebre, con tos, hay que darle antibióticos. Eso es un error. O sea, enfermedades virales es lo más frecuente. ¿Cuáles son? Todos los resfríos, los virus respiratorios, ¿no es cierto?, que dan resfrío, lo que llamamos la gripe o influenza, ¿no es cierto?, las bronquitis agudas, la otitis, la sinusitis, o sea, inflamación de todo nuestro aparato respiratorio y todos aquellos órganos que están cercanos a ellos, que nos dan enfermedades febriles, fiebre alta, tos, dolor, malestar general. Pero un auditor o alguna auditora se preguntará, ¿y cómo prevengo eso? ¿Cómo prevenir estas enfermedades? Bueno, la mejor manera de prevenir es pensarlo de antes, tal como estábamos conversando. O sea, antes del invierno, vacunar a nuestro hijo, vacunar a nuestro abuelo, vacunar a papá. Y nosotros mismos probablemente, si estamos en contacto con niños, tenemos necesidad de vacunarnos. ¿Contra qué? La gripe, la influenza. A nuestros niños, especialmente los de tercera edad, contra la neumonía. Hay una vacuna que tiene cierta efectividad bastante buena para la neumonía, que el gran porcentaje de neumonía neumocócica, hay una vacuna para ellos. ¿Por qué hay gente que reclama contra estas vacunas y por qué hay gente que se resiste a estas vacunas? Lo que pasa es que hay una serie de mitos al respecto. Hay algunos pequeños estudios que salieron por ahí hace algún tiempo que decían que los individuos vacunados con cierto tipo de vacuna que tenían un cierto componente, ¿no es cierto?, no entremos a detallar, ¿no es cierto?, sí, que producían una enfermedad que se llama autismo. Hay una serie de trabajos múltiples que han demostrado que eso no es efectivo. Y si es que hubiese alguna pequeña posibilidad, las ventajas que producen la vacuna superan miles y cientos de miles de veces la probabilidad que esto ocurra. Qué bueno que lo diga, pues yo no voy a nombrar, pero dentro de mi entorno familiar tengo gente que no le gusta vacunarse. Y yo soy peleador en eso, yo me vacuno. Claro, y uno debe hacerlo, como dice usted. Pero hay gente que dice, no, porque una vez me vacuné y me enfermé el doble. ¿Qué le contesta usted a esa gente? Lo que hay que pensar es que las vacunas, por ejemplo, la que más se auspicia en esta época es la vacuna antigripal, ¿no es cierto? Esas no son virus vivos, son pedacitos de virus, o sea, es imposible que provoque una enfermedad. Lo que puede provocar es molestias locales, un poquito de dolor en el brazo.
por las proteínas que tiene algún tipo de reacción febril, un poquito de fiebre, un poquito de molestia. Pero eso no es por culpa de la vacuna que se puso. Claro, o sea, y segundo, la vacuna no tiene una protección 100%. Y tercero, para que la vacuna sea efectiva tienen que pasar 3 semanas, 2 a 3 semanas. Por tanto, en ese tiempo puede tener la enfermedad propiamente tal u otras enfermedades no protegidas por la vacuna. Por lo tanto, no puede achacarse todo lo que le pasa por el efecto de la vacuna. Un colega suyo una noche nos aclaró también algo. Dijo, pues yo le pregunté, ¿es bueno llevar a un niño, una guagua, a un centro asistencial? Y me dijo, es que ahí hay un problema. Y me explicó, lo voy a resumir, en el sentido de que si la guagua no necesita ir tan urgentemente al centro médico, mejor dejarlo en casa porque se va a encontrar con un montón de gérmenes, ¿verdad? O virus, como quieran llamarle, en el centro médico. ¿Qué síntomas son los más complejos? Sería mi pregunta, doctor, como para no colapsar los centros de salud. Claro, hay que pensar que a la urgencia de los hospitales y a los hospitales va la gente que debiera, ¿no es cierto?, tener las cosas más graves. Y lo más graves suelen ser gérmenes, ¿no es cierto?, agentes que producen las enfermedades graves. Por lo tanto, un niño, un adulto que tiene fiebre no necesariamente requiere un servicio de urgencia. ¿Cuáles son los signos? O más bien dicho, los síntomas, porque el signo es lo que ve el médico. Fiebre alta acompañada con dificultad respiratoria. En la guagua, ¿no es cierto?, que deja de comer. El anciano que tiene un trastorno de conciencia, o sea, que está como adormecido, como atontado, ¿no es cierto? Aquel individuo que la presión le baja, está frío, sudoroso, azuloso. Eso es lo que se llama cianosis. La guaguita que tiene retracción de los tejidos blandos, como que se hunden los espacios estos entre las costillas. El cuello, esta parte se hunde porque la sed de aire es tan grande que la presión que ejerce, ¿no es cierto?, hace que se colapse la estructura, ¿no es cierto?, blanda, el tórax, que como son tan blanditos, se nota. Este aleteo nasal severo que mueve las aletitas de la nariz, sí, es un signo muy, muy, ¿no es cierto?, de que algo grave está pasando. Eso es potente. Eso es potente, claro. Bueno, por supuesto, si hay convulsiones, ¿no es cierto?, si hay vómito incoercible, si un adulto, ¿no es cierto?, empieza con serios problemas respiratorios, ¿no es cierto?, y a disfariar tremendamente, ¿sabes lo que llama la gente eso? Y que alteración cualitativa de conciencia, no necesariamente lo que dije anteriormente, que cuantitativa, que se adormece, sino que empieza a hacer una tremenda excitación, a hacer tonteras, que conjuntamente con un cuadro febril puede estar significando una intoxicación de algún tipo por algún agente infeccioso, podría ser. Es decir, hay signos que uno podría pronunciar, pero quizás que el mejor médico de la casa es una madre, ¿no es cierto?, que tiene un buen juicio, un buen criterio. Eso no es superado con nada, porque ellos se dan cuenta cuando la guagua está realmente... ¿Un bebé hasta cuánto puede tener de temperatura, doctor? Yo soy médico de adulto en general, pero las guaguas, ¿no es cierto?, toleran menos la temperatura adulto, sobre 39, 38,5, es serio la guagua, pero hay medicamentos para bajar. ¿Y un adulto mayor? Un adulto mucho más, un adulto puede tolerar hasta 39,5, hasta 40, sin grandes problemas. La guaguita puede hacer convulsiones, sobre todo si tiene antecedentes de, ¿no es cierto?, de convulsión, etcétera. Yo no soy pediatra, pero la guagua es más susceptible a hacer esos problemas. En adultos es raro. El adulto, la fiebre per se como único mecanismo, no es una condición necesariamente grave. Y esta pregunta en realidad es de perogrullo, pero conviene que se lo diga. ¿Cuáles son las consecuencias de estar, por ejemplo, con ropa mojada durante muchas horas y con mayor razón los zapatos? Claro. ¿Ah? Lo que pasa es lo siguiente, nuestro organismo tiene que mantener una temperatura, ¿no es cierto?, interna que es estable, que son 37 grados, nuestra sangre debe tener eso. Pero externamente, ¿no es cierto?, eso no es así, porque nuestro organismo adecúa, ¿no es cierto?, la circulación sanguínea, lo que llamamos la vasoconstricción, que la sangre va por dentro, va más para afuera, etcétera, ¿no es cierto?, para que esta temperatura se mantenga. En la medida que el individuo está mojado, está expuesto a temperatura ambiente extrema, ¿no es cierto?, va a tener estas oscilaciones térmicas en forma mucho más frecuente. Por lo tanto, un niñito que tiene dificultad para hacer una buena regulación porque tiene alteración de su llamado homeostasis, que es esta regulación, homeostasis, que es la cosa natural que mantiene estable todos nuestros componentes, ¿no es cierto? Y un anciano que tiene gastado este sistema, ambos van a tener dificultad para que en situaciones extremas, ¿no es cierto?, mantenga la temperatura. Y por ende,
un extremo de temperatura conlleva una mayor facilidad para que los bicharracos encuentren la puerta abierta. Ahora, ¿usted aconseja de pronto poner papel de diario, por decir algo, en la suela, en los zapatos, digamos, o no? En general, nosotros como médicos racionales no somos amigos de dar consejos de ese tipo, porque, claro, porque no tienen un sustento fisiológico, un sustento científico. Pero igual se mantienen calientes los pies. Yo sé que no me encuentra muy valedero mi argumento, pero... No, pero lo que dice usted tiene razón. O sea, si hay que, como necesidad extrema, un buen aislante térmico, es el papel. Eso lo saben la gente, ¿no es cierto? Homeless, los de la calle, que se tapan con papel de diario. Acuérdate que cuando uno iba al colegio, doctor, a mi edad, llovía harto. Y lo primero que le ponía a la mamá a uno era papel de diario, ¿no? Pero cuando se moja, eso es contraproducente. Es contraproducente. Al revés. Ahora, sobre eso mismo, mire, lo voy a aprovechar bien esta noche. ¿Qué zonas del cuerpo es más importante mantener secas? A ver, lo que es importante es que ojalá todo el organismo no sufra con la humedad, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay situaciones puntuales. Por ejemplo, ¿no es cierto? Las extremidades inferiores, la humedad conlleva mayor facilidad para que entren hongos, por ejemplo. La humedad entre los dedos, eso lo saben muy bien los atletas. Pero más allá de eso, la parte más externa, ¿no? Es más difícil de calentar que las partes más centrales del cuerpo. Por lo tanto, en invierno, ¿no es cierto?, los individuos ancianos, por ejemplo, que tienen defectos de circulación porque los vasitos están tapados, las arterias tapadas, si evidentemente tienen húmedos los pies, ¿no es cierto?, y estos pies están fríos, ¿no?, mayor facilidad para que acontezcan fenómenos que llamamos de isquemia, falta de irrigación sanguínea. El frío produce constricción, cierre de los vasos. Si a su vez hay mayor frío, ¿no es cierto?, puede haber daño de las estructuras más distales, de los deditos de los pies de los ancianos, especialmente los diabéticos, especialmente los que tienen obstrucción de la arteriosclerosis, por ejemplo. Bueno, me estaba acordando cuando uno le decía te taparon los pies, ¿cierto? Que era un poco... Eso es otra cosa, no, pero era un poco porque decía que a través de los pies uno también se lava el cuerpo, qué sé yo. Con las heladas, doctor, ¿qué zonas debemos cubrir? Porque yo he visto ciclistas en las horas de la mañana sin bufanda o sin gorro. ¿Hay complicaciones por esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos que somos seres humanos que debemos respirar. Y cuando respiramos el aire, ¿no es cierto?, que está a temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente es extremadamente fría, el aire tiene un sistema de calentamiento a través de nuestras fosas nasales. Tiene todo un sistema de vasitos sanguíneos, etcétera. Pero muchas veces, si es extremadamente fría la temperatura, esto es insuficiente. Y se nos enfría lo que llamamos las mucosas respiratorias, que son la piel que cubre por dentro el aparato respiratorio, especialmente nariz, bronquio. Estas mucosas se defienden mal con el frío. ¿Y por qué se defienden mal? Porque la sangre se arranca. Y al arrancarse la sangre, ¿no es cierto?, esta no tiene los componentes esenciales que nos defienden, los glóbulos blancos, los anticuerpos. Por lo tanto, extremo frío hay que defenderlo. ¿Con qué? Con una bufanda, con un pasamontaña, ¿no es cierto? Hay cuidado tener con el pasamontaña, ¿no es cierto? Sí, y como está la vida actual. Claro, ¿no? Y el motociclista, el motorista, el ciclista que anda en el frío, ojalá se cubra la nariz. Tanto es así que nosotros sabemos que el motorista, con mucha frecuencia consulta por sinusitis a repetición. ¿Por qué? Porque el enfriamiento mucosa produce congestión. Quiere decir que no se ha cuidado. Que no se ha cuidado, congestión, se llena de mucosa, se tapan los conductos y puede ser una causal. No es necesariamente lo único, pero puede ser un motivo, una causa. Nos acompaña esta noche el doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de Clínica Dávila. Doctor, ¿y los cambios de temperatura por calefacción o estufa en casa o en la oficina? Bueno, la casa suele ser un lugar donde uno puede, ¿no es cierto?, sentirse tranquilo siempre y cuando las cosas se hagan bien. El sistema de calefacción en la casa es crucial para que esto sea así de cierto. Y que el aire esté limpio también es una cosa crucial. Partamos por la calefacción. Una mala sistema de calefacción puede ser tan riesgoso como estar en un ambiente tremendamente contaminado. Llámese parafina o evidentemente carbón, de esta salamandra a leña que contaminan para afuera y para adentro, ¿no es cierto?, etcétera. Fumar dentro de la casa. Fumar dentro de la casa, las partículas, el humo, ¿no es cierto?, aspirado por la gente que no fuma, es tan dañino como la gente, es tóxico absolutamente. Esas dos cosas.
Por otro lado, ¿no es cierto?, la humedad dentro de la casa también produce que se produzcan hongos dentro de la casa, y eso puede producir fenómenos irritativos, alérgicos, especialmente en algunos ancianos, en los niños hay crisis asmática producida por los hongos dentro de la casa. Por ejemplo, hay un hongo que se llama el aspergillus que hay en los baños, en algunas plantas, etcétera, etcétera, pueden producir, ¿no es cierto?, también crisis obstructivas. Es decir, uno debe cuidar la temperatura ideal, que siempre se ha discutido cuánto es, 22, 23 grados, 21 grados, dependiendo sea adulto o niño, sistema de calefacción y aire limpio. Y la otra cosa que no hay que olvidarse, siempre ventilar la casa, ¿no es cierto?, por lo menos 2, 3 veces al día para hacer un recambio de aire. Tampoco sirven las casas selladas. Correcto. Ay, yo siempre tengo ganas de preguntarle algo más a usted, porque de verdad que usted es como una Biblia para nosotros. Algunos tips, doctor, cortitos así. Tip, yo diría vacunarse, cuidarse de los cambios de temperatura, tratamiento médico, cumplirlo 100% aunque esté sano, cosa que no lo hacen todos los chilenos, especialmente algunos como son los asmáticos. Si esas 3 cosas se cumplen. Y segundo, ¿no es cierto?, no llevar a los servicios de urgencia si no es necesario a las guaguas, porque se contaminan con otros bicharracos. Doctor, un 7 le pongo. Muchas gracias. Como en la universidad. ¿Cuánto le ponía en la universidad a usted? Yo era muy buen alumno. Me imagino. Gracias, buen regreso a casa. El doctor Felipe Rivera, broncopulmonar de Clínica Dávila. Un agrado conversar con este médico, con este profesional chileno.